Me confirman por favor si se está viendo la pantalla. Ahora sí se ve, doctor. Perfecto. Esta cosa no sé por qué avanza. Bien. En primera instancia vamos a llevar esto de enfermedades del colon. Y es un vistazo rápido a todo lo que es la primera parte del mismo texto, de lo que tenemos que llevar. Apéndice ya llevamos en la anterior clase. Esto es un vistazo rápido a todas las enfermedades que hay en el colon desde un punto de vista propiamente diagnóstico. Porque la cirugía, el motivo de la cirugía y las indicaciones principalmente son o van a ser de tipo resectivo, ¿no? Es decir, quitar. A manera de recuerdo, entonces el colon es un órgano que ya está en la parte distal del intestino delgado y tiene una forma de marco, por eso se le llama también un marco colónico, y tiene toda la estructura similar al resto del tubo digestivo, con la diferencia que el músculo liso. Hoy día, como dice el presidente, estamos en una profunda Hola, crisis hola. de seguridad que es grande que haya vivido el país. No sé qué está pasando. Bueno. Entonces, el músculo liso se aglutina o se aglomera en lo que van a ser las cintillas, ¿no? Las cintillas colónicas, y que habíamos indicado que en su confluencia nace el apéndice vermiforme. El músculo, la capa interna del músculo, la capa transversal, realiza algunos repliegues junto con la mucosa, y cada uno de estos va a formar una especie de saco. Todo esto se llama austra colónica. El objetivo principalmente es retener un poco el tránsito mientras se llevan a cabo las funciones fisiológicas. Tal vez lo más importante es la irrigación, ¿no? La irrigación, como vemos, es principalmente de la arteria mesentérica superior. La mesentérica superior va a dar un ramo constante, que es la ileocólica, y puede dar la cólica media y una cólica derecha, o solamente una cólica media y de la media salir la ileocólica, ¿no? Lo cierto es que esto va a irrigar lo que es la parte derecha del colon. Y en el lado izquierdo, no sé qué está pasando. Y en el lado izquierdo vamos a ver lo que es, no sé qué es. Perdón un ratito, no sé qué apretar. En el lado izquierdo es la mesentérica inferior, ¿verdad? Que por un lado va a irrigar la parte superior del recto, que la vamos a ver ya después a detalle. Va a dar un ramo sigmoideos para el sigmoide y una cólica izquierda. Ambos van a formar lo que se llama arcada de Drummond, más la irrigación que existe aquí. Vamos a tener el arco de Riola. En cambio, en el regreso de los nutrientes, ahí vamos a tener al retorno venoso, que no va a la vena cava, más bien se va a la mesentérica superior, digo, a la vena porta. Tenemos ahí la mesentérica superior, que juntamente con los ramos similares a los de la irrigación arterial, tenemos la ileocólica, la cólica media y la cólica derecha, inconstante también la ileocólica, que puede salir de la cólica media. Y en el lado izquierdo, lo mismo, la parte superior del recto, una arteria también sigmoidea y una cólica izquierda, que van a ir hacia la mesentérica inferior, y juntos con la mesentérica superior van a llegar a lo que es la vena porta. Entonces esto es lo que hace que se irrigue eh, todo el colon a través de estas dos arterias, la mesentérica superior e inferior, y el retorno venoso sea directamente al hígado.
es motivo que la sepsis instalada por el colon puede dar una enfermedad hepática, ¿no? Que se traduce por toda una hepatitis. Dentro de lo que es la fisiología del colon, el colon llega a absorber hasta 2000 mililitros día, pero en condiciones que habíamos indicado que el ilio puede llevar hasta 5 a 7 litros por día, el colon tiene la capacidad de absorción hasta de 5000 mililitros día. Y esto se da principalmente en el lado derecho, hasta que quedan aproximadamente un 20% de líquidos en el lado izquierdo. Los electrolitos de la misma manera, el sodio y el potasio, generalmente la absorción es por difusión simple o el intercambio es por difusión simple. Igual que el resto del tubo digestivo, obedece a cuestiones principalmente de pH en este caso y del estado o de de parámetros digestivos del propio paciente. La parte más importante tal vez es la flora bacteriana, tiene un rol muy establecido. Las bacterias no solamente están ahí para regular la flora microbiana normal, es decir, equiparar los patógenos contra los no patógenos, sino también cumplen algunas funciones, como por ejemplo formar o ser parte del ciclo del amonio o del nitrógeno, ¿no? O el metabolismo de las proteínas, incluso de los hidratos de carbono y también de los triglicéridos. Y forman parte muy importante para esto. Los triglicéridos se van directamente a lo que es energía del mismo colon. Es importante para esto tomar en cuenta la digestión del paciente, ¿ya? Y eso se ve claramente en la formación de las heces, la frecuencia de evacuación, la calidad de evacuación, cómo es el bolo fecal, etcétera, etcétera. Prácticamente un 40% a 60% es flora bacteriana en un bolo fecal. También es importante la flora bacteriana para la vitamina K, ¿no? Forma parte importante del metabolismo de la vitamina K. Ustedes conocen esto y por vía porta va directamente al hígado y es uno de los más importantes factores de coagulación, ¿no? Ahora, lo que es dentro de lo que es la flora bacteriana, estamos hablando principalmente de anaerobios y junto con la E. coli forman parte del gran porcentaje de la flora microbiana. Dentro de los anaerobios están los bacteroides, que tal vez son los más representantes. Y juntos forman una especie de regulación homeostática contra algunos anaerobios potencialmente patógenos como el Clostridium, por ejemplo, el Clostridium difficile. Entonces esto hace que se regule la flora bacteriana. Lo mismo, la dieta que lleva el paciente y todo puede desequilibrar esto. También nosotros los médicos dando algunos medicamentos, principalmente antibióticos, ¿verdad? Y en el caso de cirugía, algunas derivaciones, por ejemplo las colostomías, las ileostomías. Todo eso nos va a llevar a intervenir sobre esta regulación homostática y vamos a tener pues a la postre alteraciones. Otra parte de la fisiología es el gas, ¿no? Dentro del gas obviamente hay lo que todo aire contiene, que es oxígeno, nitrógeno. El nitrógeno viene principalmente del metabolismo de las proteínas y del aire deglutido. Lo mismo que el oxígeno, el aire deglutido está presente allí porque viene a través del tubo digestivo alto. Pero hay otras que son formadas, como el CO2. El CO2 es otro gas que va directamente del metabolismo de las células, ¿no? O el hidrógeno, que está en relación, al igual que el CO2, está en relación a los cambios bioquímicos que se dan entre el CO2, el híbrido carbónico, etcétera, etcétera. Lo cierto es que dependiendo a la dieta, los hábitos del paciente, principalmente la dieta,
tiene que haber eliminación de gas de por lo menos unos 200 mililitros al día, ¿ya? Obviamente esto no es cuantificable, pero tiene que existir. Pero el exceso de gas traduce también una alteración en lo que es el sistema digestivo, muy dependiente de la dieta. La defecación es parte importante de la fisiología. Intervienen no solamente los tres sistemas nerviosos que hemos visto en el aparato digestivo, sino además la misma anatomía, ¿ya? Las heces se forman prácticamente en el ángulo sigmoide rectal y desde ahí caen hacia la ampolla rectal y para recién evacuarse. Puede existir muchas heces en el marco colónico, ¿ya? Pero se va a evacuar solamente lo de la ampolla rectal, que más o menos está entre 200 a 400 miligramos de heces. En síntesis, la fisiología del colon es muy establecida. Cualquier alteración en esto nos lleva rápidamente a los hábitos y costumbres y dietas del paciente, que es el pilar del tratamiento. La mayoría de las enfermedades van a terminar en sufrimiento de la mucosa y esto va a dar las colitis de todo tipo, como vamos a ver más adelante. Tenemos que estudiar el colon, por tanto, entonces la anamnesis, el examen clínico se basa principalmente en esto, en preguntarle al paciente cómo come, qué come, hace ayuno, no hace ayuno, recibió cirugías, de qué tipo de cirugías, tiene tratamientos, qué tipo de tratamientos. El estrés es un punto muy importante para todas estas enfermedades. Y obviamente el preguntarle al paciente la frecuencia, la cantidad, la calidad, todo lo que se refiere a las evacuaciones, tanto de las heces como del gas. Para eso están los exámenes de laboratorio ya específicos. Puede hacer un coproparasitológico simple, un seriado, ver la calidad del moco fecal, la calidad de las heces, pedir exámenes especiales de bacterias, qué sé yo. Todas enfocadas a la parte clínica, ¿no? Lo que sí todo eso se va a resumir para nosotros en cirugía es que si esto se perpetúa, lo más probable es que termine con una resección del colon. En cirugía, en síntesis, va a venir con eso. Así sea una enfermedad irritativa sencilla como la colitis ulcerosa, hasta un cáncer o tumor o una enfermedad proliferativa. El examen del colon inicia con lo básico, que sería una placa de abdomen. Ahí vamos a ver el colon. Hemos dicho que tiene que tener gas, entonces este gas debe estar homogéneamente distribuido en lo que es todo el marco colónico y tenemos que encontrar también gas en la ampolla rectal. Eso quiere decir que está caminando bien el colon. Obviamente nos va a mostrar alguna patología si consideramos, por ejemplo, en esta placa el diámetro, ¿verdad? Entonces un diámetro normal, no es un diámetro normal como el de aquí abajo. Entonces nos puede dar si es derecho, si es izquierdo, si es sigmoide, si es el transverso o si solo es la ampolla rectal, etcétera, etcétera. Nos puede mostrar también contenido. Hemos visto lo que es la imagen en miga de pan que corresponde a heces. Podemos ver cuerpos extraños, podemos ver aire afuera, etcétera, etcétera. O sea, una gama de datos que podemos sacar en una placa simple de abdomen, obviamente relacionado a los signos y síntomas que tenga el paciente. De manera general, cuando hay mucho aire en el colon y este está distendido, se entiende que es una colitis. Lo que hay que ver es qué tipo de colitis es, como vamos a ver más arriba. Otro examen es el examen con medio de contraste, que se llama colon por enema o colon varitado. Antiguamente se llamaba colonografía, ¿no? Pero que consiste en meter medio de contraste aquí al marco colónico. El medio de contraste puede ser en forma retrógrada, es decir, por el recto, o puede ser anterograda por la boca, tomado, ¿verdad?
Y obviamente hay que esperar cierto tiempo y todo lo demás. Se dice que el tránsito intestinal por el colon es aproximadamente de 5 días, normal. Más de esto es patológico. Podemos medir eso completamente. En el caso de los líquidos es 24 horas. ¿No? A las 2 a 4 horas ya tiene que haber líquido ingerido en el colon. Entonces esto nos dan algunos parámetros. Este es un colon por enema clásico, a través del recto se pasa contraste. Aquí todavía no se ha insuflado aire. Puedo yo meter aire para ya discriminar la pared del colon. En este caso estamos viendo un estrechamiento a nivel del colon derecho. Entonces, si es un estrechamiento, es un proceso estenótico. Y si es un proceso estenótico, puede ser cuerpo extraño, puede ser, intrínseco, intramoral o extrínseco, ¿verdad? Como hemos visto en el caso de las obstrucciones mecánicas. Y se puede ir avanzando. Si metemos aire, entonces vamos a tener esta imagen. Aire y colon. A eso se le llama también doble medio de contraste, ¿no? Porque el aire y el bario son imágenes contrastadas. Esta serie de bario que se hace en el colon tiene casi 7 proyecciones, entonces son 7 placas que nos van a mostrar las diferentes partes del colon, primero anteroposterior, panorámica como aquí, del ángulo, del recto, del sigmoides, del ángulo hepático, otra lateral, una izquierda, otra derecha, una oblicua, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener como aquí, por ejemplo, esta es una oblicua que nos está mostrando un defecto de llenado, como pueden ver aquí. Este es el signo de la manzana mordida, que es patognomónico de un cáncer intralunar. Tiene todo el aspecto de una manzana mordida. ¿Qué es? Esto es una proliferación, en este caso neoplásica, ¿verdad? Que está obstruyendo o disminuyendo la luz del colon. Entonces aquí ya tenemos prácticamente el diagnóstico, la localización que está en el sigmoides o cerca del ascendente, el tamaño, ¿verdad? Lo que nos falta ver es estadificarlo, al igual que el cáncer de estómago. Entonces tenemos que ver de qué se trata, y para eso es la tomografía, si ha tomado o no órganos vecinos. Y siempre a cualquier estudio acompañar de un estudio distal o final, ¿no? Una panorámica, si se retiene o no el bario, y si está retenido, algunas imágenes que hayan pasado por alto, o el objetivo, como en este caso, ver si hay una fuga, ¿verdad? Este es el balón que pasa en medio de contraste, y aquí hay una fuga, entonces es una perforación de colon. Y les decía, la tomografía o la resonancia magnética nos van a dar algo más específico, ¿verdad? Esta es una resonancia magnética que nos va a mostrar aquí una zona estenótica, prácticamente en el lado del ilio, uniforme, y como corresponde a la parte del ilio uniciego, entonces estamos hablando de una estenosis iliocecal que puede corresponder a un crono, tumor, etcétera, etcétera. En el caso de la imagen anterior, entonces aquí hay un defecto de llenado, ¿no es cierto? Entonces este es el recto, aquí está la parte de la ampolla rectal, lo que va a iniciar el sigmoides, y aquí hay una lesión intraluminal que ocupa más del 50%, prácticamente el 70-80% de la luz proliferativa. No se ven órganos vecinos tomados, no se ven ganglios. Obviamente hay que ver las siguientes proyecciones, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya estamos estadificando. Entonces, con una tomografía avanzamos bastante. Se puede, esta es la secuencia normal. Obviamente, si tienen ya alta sospecha de cáncer, se puede ir directamente a la tomografía y pasar por lado a los rayos X, ¿no? Porque la información pues es abundante. Dentro de este
parámetro de exámenes, entonces lo más importante es ir de lo simple a lo más complejo. Simple es los rayos X, la tomografía, la resonancia, y en este caso la endoscopía es el gold standard. ¿Ya? Hay dos tipos de endoscopía, la rígida y la flexible. La rígida se ha quedado en lo que es solamente el sigmoides. También se puede hacer una sigmoidoscopía flexible. Entonces, ¿qué es endoscopía? Observar con un lente a través del colon, ¿no? Que es rígida cuando el equipo es metálico y tiene 30 centímetros. Y que es flexible cuando el equipo es lábil, movible, ¿no? Como el que ustedes conocen en los endoscopios normales. Las ventajas, tal vez la más importante ventaja de la rígida es que no necesita sedación. Y para de contar, es ahí. Tiene más desventajas que ventajas, ¿no? Pero lo único bueno sería no necesita sedación. La sigmoidoscopía, si solo se va a limitar al sigmoides, sí puede ser puede no necesitarse sedación. Pero si se le va a meter el tubito por el recto al paciente, entonces es preferible hacer una completa. Entonces para esta sí necesitaríamos sedación, ¿no? Para que esté más cómodo y no le tenga miedo al estudio principalmente. En costo es variable, en tiempo es variable, la comodidad obviamente es mucho más ventajosa en un paciente sedado y en uno flexible. Y la evaluación es más larga, aquí hasta 30, exagerando 40 centímetros se pueden observar. En cambio aquí se puede ir más de 60, incluso 80 centímetros de color. La desventaja, si hacemos una sigmoidoscopía, es poca distancia, ¿no? Preferible hacer una mayor. Las grandes desventajas serían el costo, la incomodidad del tiempo y la experiencia. Hablando ya de la flexible, cuesta un poquito más que la sigmoidoscopía, ya sea flexible o rígida. Si hacen sin sedación es incómodo, por lo cual nos obliga a sedar. Hoy en día el colega que ya quiere estar más cómodo contrata un anestesiólogo más, entonces ya el costo se eleva, etcétera, etcétera. El tiempo es más largo, puede estar entre 15 a 45 minutos, incluso puede prolongarse 1 o 2 horas, ¿no? Y obviamente la experiencia, principalmente para el lado derecho. Pocos colegas llegan al lado derecho y es una de las partes que debemos exigir como cirujanos, ¿no? ¿Cuáles son ventajas? La gran ventaja es esta, que puede ser terapéutica. A diferencia de los otros estudios que incluyendo la tomografía o la resonancia. Además que nos permite una evaluación completa, etcétera, etcétera, y nos puede apoyar en otros procedimientos como la laparoscopia. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando hay sospecha de isquemia, vamos a ver más adelante un colon isquémico o necrosado. Cuando no hay experiencia en el estudio por el riesgo alto de perforación y cuando hay un sangrado activo, ya que no se puede controlar. No tiene sentido insistir con la colonoscopia. Cuando no voy a hacer directamente, cuando hay una perforación intestinal, cuando han hecho una anastomosis reciente, o el paciente ya va a ir a quirófano, ¿no? Entonces no necesita hacerle ya estos estudios. Y obviamente cuando el paciente está totalmente séptico. Entonces mejor no hacer ni meterse, ni siquiera proponer. Necesita una preparación para hacer una endoscopía, tiene que estar informado el paciente de lo que puede acontecer. Es importante el estudio de medicamentos, los antecedentes patológicos, principalmente los quirúrgicos, y si se le ha hecho antes el estudio, ¿no? ¿Cuándo ustedes van a pedir una endoscopía de colon? Cuando hay sangrado, es absoluto, es el gold estándar, no hay otro estudio que tenga mayor especificidad y sensibilidad que una endoscopía. Si hay sangrado transrectal o hematoquesia o sangrado activo, hay que solicitar una endoscopía. Bien, y las demás indicaciones, por mucho que podamos o querer ahorrar, van a llegar sí o sí a la endoscopia, ¿no? Entonces,
una colitis infecciosa, les piden un examen, otro examen, y finalmente tanto recurre el paciente, pues que va a terminar en endoscopía y prácticamente estaría indicado para toda patología de colon. También le voy a indicar para hacer estos procedimientos, ¿no? Sacar pólipos, extraer cuerpos extraños, identificar lugares de sangrados o lesiones. Cuando el sangrado no es masivo y el paciente está estable, para hacer hemostasia, ¿ya? Puedo hacer resecciones paliativas del tumor o la mucosectomía, puedo descomprimir en el caso del bolo, etcétera, etcétera, ¿no? En el sangrado, si voy a hacer en un sangrado agudo, hay que estar seguros que sea sangre, ¿no? Porque puede ser otra cosa. Para esto necesito hacer una historia completa. Está más indicado en el sangrado crónico, cuando hay antecedentes de sangrado, cuando hay anemia. El solo hecho de que el paciente tenga una anemia inexplicable es indicación de una endoscopia. Y más si no se conoce el origen del sangrado, ¿no? A veces con diarrea y pérdida, ya tenga o no pérdida de peso, también ya está indicado. En hombres y mujeres, cualquier tipo de paciente. Sangrado inespecífico, todas estas son las causas: hemorroides, enfermedad inflamatoria, fisuras, Crohn, pólipos, colitis ulcerativa, cáncer, infección diverticular, etcétera, 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 como pueden ver en el presente cuadro. ¿Qué es lo más importante para el sangrado? Identificar neoplasias. Si no hay nada en colon, tiene que estar en estómago. Y si podemos ver qué tipo de neoplasia es, mucho mejor todavía. Esta es la parte más importante de la colonoscopia, ¿no? Y esto nos va a llevar obviamente al screening para ver si hablamos o no de una neoplasia. Después podemos ver otro tipo de sangrados que ya no son tan relevantes como el identificar una neoplasia. Podemos encontrar los relacionados a anticoagulantes, AINES, Crohn, colitis de Picos, etcétera, etcétera. Para las infecciones tienen una etiología relativa y un valor relativo, porque podemos hacerlo con simple examen, copro o anamnesis. Si de todo esto es relevante hacer un estudio para un paciente que está sangrando, es importante definir si hay hematoquesia o rectorragia. Bien, para esto, pues, si tenemos que valernos, si la clínica no nos dice nada, un examen de sangre, hemoglobina, hematocrito, y si no hay nada aquí, una prueba de sangre en heces, sangre oculta en heces se llama, y esto es previo a una colonoscopia. Principalmente si esto es positivo y se pide así, sangre oculta en heces, y el coproparasitológico nos dirá si es positivo para eso. Si es positivo o no es positivo, dependiendo a lo que tengamos, podamos nosotros realizar ya sea un tratamiento, una acción terapéutica paliativa o hacer algo más específico como una gamografía con eritrocitos marcados. Este es un sangrado activo, esta es una colonoscopia y aquí está la sangre. ¿Ya? Aquí están las austras, los pliegues. Entonces, aquí es el lugar de sangrado. Como pueden ver, entonces aquí hay tejido anormal, parece un lecho ulceroso, entonces hay que lavar bien la región y valorar esta lesión. Si se puede cohibir la hemorragia a través de infiltración, se puede hacer. Si solo hay que tomar biopsias, hay que tomar biopsias, ¿no? Se puede parar con formol, con etanol, con agentes agregantes para evitar este sangrado. Este es otro tipo de hallazgo, ¿no? Aquí tenemos un pólipo y una lesión ulcerosa en el vértice del pólipo. Entonces todo pólipo hay que tratar de sacarlo. Si no se puede sacar, biopsiar. Entonces la endoscopía es absoluta, ¿no? Nos indica el diagnóstico, el lugar, la lesión, y nos dice realmente es esto. Y excluye cualquier otro tipo de diagnóstico diferencial. Se puede hacer con examen radiológico
previo sí se puede hacer, ¿no? Entonces, si se hace con previo, pues ya podemos detectar lesiones hasta menores de 5 milímetros. Y cuando lo complementamos con la colonoscopía, esto es el doble, ¿no? Entonces podemos encontrar hasta de 2 milímetros incluso. Entonces es importante coadyuvar estos dos estudios. También nos va a mostrar datos de malignidad. Cuando hablamos de una estenosis, puede ser maligna, puede ser simplemente por cirugía o puede ser simplemente por un proceso inflamatorio crónico. Esto nos va a mostrar la colonoscopia. A veces hay un manejo clínico alterado, ¿no? El paciente viene y recurre con otras cosas, principalmente de obstrucción, entonces el problema se puede encontrar a través de una endoscopia de colon. ¿Qué podemos encontrar? Nuevamente, lo más común es, o lo más importante, es buscar un carcinoma. Ya vemos si es primario, es recurrente, si es metastásico, dependiendo de lo que encontremos. El espasmo puede darnos una estenosis y hay que estar alertas. La isquemia, el trauma, la radiación de retículos se muestran en forma de colitis ulcerosas. Y ahí sí nos damos cuenta fácilmente durante el estudio, ¿no? Esto es colitis ulcerosa crónica. Entonces, aquí hay una estenosis, pareciera que no, pero si esto no se distiende, entonces este es el colon, la mucosa del colon normal. Aquí ya vemos un colon congestivo, eritematoso, hay mayor vascularidad, eritematoso, y aquí hay una lesión ulcerosa pequeña. Entonces, solamente hay que ver la distancia, el lugar y describir la lesión tal cual está. Esta es una placa lateral, ¿no? Ya combinada, se ha combinado un estudio con un estudio endoscópico, ¿no? Entonces, donde si se observa aquí hay un defecto de Lenard que no parece muy notorio en la radiología, pero si se hace o se complementa con el endoscopio, entonces se va a encontrar una lesión proliferativa ocupante más o menos del 50% del lumen colónico. Entonces aquí no se nota, pero aquí sí se ve. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a biopsiar. Esto puede corresponder a una lesión ulcerosa. Hay que ver si es benigna o maligna. Lo más probable es que sea maligna por las características. Este es otro estudio, este es el colon recto sigmoides y se observa aquí la lesión. Lo más probable es que el motivo de consulta sea otro, o tal vez una sangre oculta en heces. ¿Por qué? Porque esta es una lesión que está ahí, es un lunar, entonces este es un melanoma rectal, ¿no? Entonces puede ser un hallazgo, puede ser algo que se haya entrado por otra cosa y se encuentra. Este es muy agresivo, hay que hacer una cirugía radical, no solamente va a ser mucosectomía, una resección, búsqueda de ganglios, etcétera, etcétera. Entonces, este es un buen hallazgo, no parece estar complicado de momento, ¿no? Entonces, es una buena opción para el tratamiento del paciente, porque si esto avanza, el pronóstico es muy, muy malo. Otras patologías, en este caso benignas, ¿no? Entonces, estos son los divertículos colónicos. Ustedes pueden ver, obviamente por dentro vemos como niditos de pájaro, ¿no? Son pequeños hoyitos. Ustedes saben que los divertículos se forman a través de defectos propios de la pared, generalmente relacionados a la vascularidad, ¿no? Entonces ahí, si nosotros vemos esto por afuera, es muy difícil encontrarlos porque miden entre 1 milímetro, 2 milímetros, y si están en la parte mesentérica, entonces ni los vamos a ver. Estos se forman, aquí es el problema, cuando se llenan de heces, entonces se tapan y procede una enfermedad inflamatoria, igual que el apéndice, proliferan las bacterias, se infecta, aumenta la presión y puede perforarse. Y obviamente si se perfora va a ir hacia el lado extraluminal.
Una relativa ventaja es que si se complica uno de estos pequeñitos, entonces de 1 milímetro, no va a haber mucha complicación. Con tratamiento médico se puede tratar. La perforación diverticular, hay una clasificación que es la clasificación de Hinchey, que en las etapas 1 y 2 es tratamiento médico. ¿Por qué? Porque hay una contaminación muy pequeña, puede ser local o si se ha perforado es muy, muy regional. El 3 hay que ver si se trata con cirugía o no. Generalmente también se puede tratar con medidas conservadoras, pero ya es una estancia más mayor, ¿verdad? De 3 días mínimo, con triple esquema, tomografía, etcétera, etcétera. El hinche 4 ya es una perforación grande y ya el paciente o las heces se han salido hacia la cavidad y estamos hablando de una peritonitis. Puede ser regional o generalizada. Lo más probable es que sí necesite el paciente cirugía y haya que lavar. Puede que no se haga nada al divertículo, ¿no? Pero lavar y ya. Ahora, si el divertículo es grande, habrá que hay que valorar si se puede dar puntos ahí o hacer una resección de todo el segmento colónico. Entonces, la enfermedad diverticular es una enfermedad quirúrgica, ¿no? ¿Por qué quirúrgica? Porque tenemos que hacer este seguimiento. Clínica es más complicada para el clínico porque al final puede terminar en un tratamiento quirúrgico, un aseo y lavado de cavidad. Generalmente no se sospecha de esto en el paciente porque la causa principal es un dolor inespecífico, dependiendo al lugar de los divertículos. Puede ser en el lado izquierdo, puede ser en el lado derecho. Obviamente se ha descartado apéndice, se ha descartado cualquier otra patología y no queda nada más que quedarnos con una enfermedad diverticular del colon. Les repito, se puede presentar como una enfermedad apendicular, entonces dolor migratorio que se localiza en una sola región al final, náuseas, vómitos, compromiso del estado general, leucocitosis, etc. El diagnóstico generalmente es tomográfico antes que la endoscopía. Los clínicos valoran la tomografía y ahí podemos ver hallazgos inflamatorios o engrosamientos. Rara vez se van a ver los divertículos. Una vez terminado el cuadro, habrá que complementar con una endoscopía. Y la endoscopía, como les digo, es absoluta, ¿no? Nos dirá si es divertículo o no. Y si ha sido divertículo, entonces nos dirá el lugar donde se ha inflamado, si hay riesgo de perforación o no, si hay úlceras, etcétera, etcétera. Esta es una enfermedad diverticular no complicada. Aquí no hay ningún dato de inflamación. Se puede inflamar en cualquier momento. Puede tomar todo el colon el divertículo. Ya, a veces se entra y desde que se entra se ven esto, se sigue avanzando y divertículo, y está generalmente relacionado a la constipación, al estreñimiento y pacientes que hacen dietas o ayunos. Y aquí se está formando un divertículo. ¿Sí? Entonces aquí está el vaso y aquí se está formando un divertículo. Entonces, por eso también la diverticulitis puede cursar con sangrados, ¿no? Entonces se puede cohibir esclerosando el vaso y con el manejo conservador del colon. Aquí tenemos una enfermedad diverticular instalada con hemorragia, está sangrando los divertículos. La mucosa eritematosa, friable, alto riesgo de perforación, ¿no? Entonces eso es importante ver. Aquí está un divertículo que está sangrando, incipiente, no está tan complicado como esto, no tiene tejido inflamatorio alrededor, solamente es un sangrado activo, nada más. Entonces es la diversidad de lo que se da en divertículos, ¿no? Ese es el hallazgo. Bueno, estos son los hallazgos en el estudio de colonoscopía en una enfermedad diverticular. Entonces hay un riesgo de falla en la examinación, ¿no? De falsos positivos, pero la endoscopía nos va a ir encontrando generalmente buena cantidad de pacientes o de enfermedad diverticular
relacionado al cáncer principalmente. La enfermedad inflamatoria del intestino es otra entidad que se presenta con dolor. Rara vez presenta náuseas, vómitos. En sus cuadros graves sí puede presentar náuseas y vómitos. Este es un dolor típico abdominal inespecífico. Generalmente es en el lado izquierdo. Puede presentarse en el derecho. Se acompaña siempre de distensión, ¿no? Que es lo que le molesta al paciente, y está muy relacionada al estrés y a los malos hábitos alimenticios como el estrés. Si hacemos la endoscopía hay que ver qué tan grave es, qué tan severo está, diferenciar de otras patologías. No se encuentra en rayos X, ni en ecografías, a veces ni en tomografía. Hay que descartar y entra a la parte de screening de cáncer de colon. ¿Sí? Los estomas, o sea, las ileostomías, colostomías, incluso las radiaciones pueden despertarnos estas sospechas, entonces hay que hacer una colonoscopia. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando hay un serio compromiso del paciente. El colon tóxico, el paciente está séptico, ¿no? Generalmente ya está en terapia. Colitis fulminante, terapia intensiva, sospecha de perforación a quirófano, ¿no? Junto con la peritonitis. Entonces, así puede cursar la enfermedad inflamatoria del intestino. ¿De qué estamos hablando de esto? ¿No? Entonces, la mucosa del colon pueden observar estar totalmente edematosa, eritematosa, hemorrágica, congestiva. No es un cuadro reciente, aquí hay partes de fibrina, es un cuadro agudizado en realidad. Gran extensión, generalmente en el CUS y en la colitis ulcerosa puede ser todo el colon o un gran segmento del colon, no un pedacito. Otro tipo de colitis, esta es una colitis ulcerosa más inespecífica porque está en parches, pueden ver las lesiones ulcerosas diferentes, algunas están sangrando, tienen coágulos. La mucosa circundante de algunas de ellas están con edema, fibrina. Entonces esta es una colitis ulcerosa. ¿Y qué refiere el paciente? Dolor. Puede o no haber náuseas, vómitos, lo que sí no va a percibir el paciente es el sangrado, ¿no? A veces sí, y lo que le trae a la consulta es el sangrado, si es activo, como en este caso. Pero si es solamente inflamación severa, entonces no va a haber el sangrado o no lo va a percibir. Otro tipo de colitis. Generalmente estas son colitis por estrés, muy típicas, pero también hay que descartarle por medicamentos o por síndromes isquémicos, ¿no? Son lesiones ulcerosas, como pueden ver, típicas, con fibrina, eritema alrededor y congestión vascular, edema de la mucosa. Aquí no hay edema de la mucosa, solo están presentes las lesiones ulcerosas, y si ustedes se fijan, es un gran segmento del colon, si es que no es todo el colon. Entonces, esta es una colitis ulcerosa típica y hay que distinguir o tratar de encontrar las causas. ¿Qué presenta el paciente? Solamente dolor, distensión y muy relacionado al estrés, muy relacionado a los hábitos alimenticios. Generalmente en la mayoría de las patologías está relacionado con eso. Una enfermedad de colitis ulcerosa típica es un CUSI, ahí están las úlceras fresquecitas, están activas, sin sangrado, en gran trecho, si es que no está en todo el colon. Esta es una enfermedad polipoidea con colitis, ¿no? Con una colitis. La causa de las colitis, los pólipos, múltiples pólipos. Lo más probable es que corresponda a una enfermedad familiar, entonces hay que buscarle otras lesiones, ¿no? En dientes, en encías, en orofaringe, etcétera. Entonces fíjense la información que nos da la endoscopía de colon. Este es una lesión ulcerosa extensa con fibrina, cambios en la mucosa, pero la mucosa circundante está normal.
Si observan una panorámica, aquí están las lesiones ulcerosas intercaladas con mucosa normal en un segmento. Generalmente estas corresponden a Crohn. Las úlceras son más grandes. Aunque no es frecuente en nuestra región, pero en algunos extranjeros se puede encontrar estas por anabiasis. La entamoeba estolítica es una de las más frecuentes para producir también estas lesiones. ¿Qué refiere el paciente? Obviamente dolor, distensión en abdomen. Rara vez ahí se va a dar cuenta del sangrado. Si hay sangrado a veces es microscópico, entonces hay que pedirle sangre oculta en heces. Y los periodos de dolor en la mayoría de todos estos son con remisiones y exacerbaciones, ¿no? Le calma y le vuelve, le calma y le vuelve. Entonces este es el curso natural de la enfermedad. Entonces, y hay que buscar, estos son los errores, hay que ir buscando, obviamente toda lesión ulcerosa hay que biopsiar. ¿Para qué? Para encontrar esta entidad. Todo lo demás, si hay antecedentes de isquemia, de trauma, de radiación que se está haciendo frecuente, se llaman colitis actínicas, ¿no? Que es lo que produce la radiación, principalmente la radioterapia o la quimioterapia sostenida, y las enfermedades que hemos mencionado, ¿no? ¿Cuál es el punto clave? Dolor, distensión y sangrar. Esas son las indicaciones absolutas para una colonoscopia, y principalmente si queremos descartar lesiones neoplásicas. Entonces, nuevamente, enfermedad inflamatoria, descartar otras patologías, los hallazgos que hemos encontrado, ¿no? Imágenes de empedrado, etcétera, etcétera. Lesiones proliferativas, lo mismo, tal vez es lo más importante, lo mismo que se hace en el estómago, hay que hacer en el colon. El objetivo es hacer un screening, ¿ya? Para descartar un probable cáncer de colon. Algo importante en el screening es la endoscopía. La endoscopía sí o sí nos tiene que indicar esto, y como nos volvemos a remitir a lo que antes hemos dicho en colon, es a partir de los 40 años, aunque en Japón hoy se disminuye a 35 años. Entonces a todos esos pacientes hay que hacerles colonoscopia. Si los hallazgos en la primera colonoscopia corresponden a cualquiera de estas entidades, pólipos principalmente, hay que repetirle a los 5 años. Y si no es a los 5 años, dependiendo a la patología, ¿verdad? Hay que adelantar a 6 meses, a 1 año, 3 años, dependiendo de lo que encontremos. Pero si no se ha encontrado nada, 5 años. Si el paciente tiene antecedentes de cáncer, 5 años. Antecedente familiar de cáncer, 5 años. Pero si no hay nada y el paciente es relativamente joven, saludable, entonces se puede hacer a los 10 años. Ese es el screening de cáncer de colon. Entonces, independientemente el que no tenga nada, se hace a los 5 si hay antecedentes familiares, o se hace a los 10 si no hay antecedentes, en resumidas cuentas. ¿En qué consiste el screening? Se puede iniciar en nuestro medio con sangre oculta en heces. ¿Ya? Pedirle al paciente un examen de heces y que nos encuentre el laboratorista sangre oculta. Se pide así, sangre oculta en heces, coproparasitológico. Nos dirá si es positivo. Ahora, puede ser positivo en pacientes que comen carne, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Decirle que no coma carne una semana antes, por lo menos, y si es que hay alta sospecha. ¿Qué vamos a encontrar en la endoscopía? Lesiones grandes o de base ancha en el caso de pólipos, o lesiones pediculares. Si se puede sacar, hay que sacar, y si no, hay que biopsiar. ¿Quién manda el resto del procedimiento? Es el histopatólogo. Si nos dice si es un pólipo hiperplásico, es un pólipo adenomatoso o un carcinoma, tendremos que ver si es hiperplásico, es benigno, y su control será al año o a 5 años, dependiendo si hay o no hay, dependiendo del paciente. Y si es joven y no tiene nada, en 10 años. Si es adenomatoso,
a este sí hay que seguirle a un año mínimo, ¿ya? Para ver si seguimos encontrando pólipos. Pero si es carcinoma, antes era directamente resección del colon. Hoy en día hay que ver, como igual que en el estómago, ¿no? Sacar el pólipo, ver si ha tomado la lámina basal o no. Si no está tomada, se considera in situ, se hace la mucosectomía y prácticamente el paciente está curado. Pero hay que hacerle seguimiento 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años. Pero si ya es invasivo, si ya tomó la lámina basal, hay que quitar todo ese con una restricción oncológica, ¿no? Entonces, ese es uno de parte del screen. Este es un resumen más o menos entre la colitis ulcerosa y el Crohn. En la enfermedad de, esto también lo hemos visto en el intestino delgado, ¿no? Entonces afecta el recto en la colitis ulcerosa está el 95%, en el Crohn es poco frecuente. La continuidad de las lesiones es en el recto y discontinuas en las áreas no afectadas. Hemos visto que en el Crohn está intercalado con mucosa sana y mucosa enferma. Es frecuente las fístulas en el Crohn, es frecuente las estenosis en el Crohn, ¿no? Y las mucosas, principalmente las úlceras profundas, aspectos de empedrado y fisuras. Aquí en las radiológicas, en el recto se ve el 95% de la colitis ulcerosa, estamos hablando de la ampolla rectal, ¿ya? No del ano. En cambio en el Crohn, ¿no? Entonces casi no se afecta el recto, pero se afecta el ano. Pueden haber úlceras anales, úlceras a través del esfínter anal. Eso es lo que hay que aclarar. Y endoscópicas, estas son las diferencias, no sé que se lo sepan, pero ya les he mostrado las imágenes y esas las hay que tomarlo en cuenta. Cuando hablamos de cáncer, van a escuchar ustedes la clasificación de Duke. Hay una modificada. Entonces, ¿en qué consiste la clasificación de Duke? El estadio A está solo en la mucosa. El estadio B ha tomado la pared del colon. Y el estadio C ha salido de la pared del colon. Dentro de la pared del colon se divide en 1 y 2, solamente a la muscular propia y a o toda la capa, pero sin afectar órganos vecinos. Y la C puede afectar solamente los ganglios regionales o los linfáticos regionales o ir más allá, ¿ya? Tomar órganos vecinos. ¿Cuál tiene buen pronóstico? El que está limitado a la mucosa, por eso se realiza la mucosectomía, ¿no? Si ha tomado todo el colon, fíjense, baja drásticamente a 67% y dependiendo si es todas las capas o no. Si hay con ganglios, ya la sobrevida es menor, cada vez menor, y lo único que queda es estadificar, ¿no? Y eso lo vamos a hacer con una tomografía. De acuerdo a la localización, ¿no? Las del recto, el 30%, las del recto hay que tener más atención porque estas son las que se complican más, metastatizan más y necesitan un tratamiento más agresivo. En cambio las del ascendente son las que se encuentran casi en el 8% y también son las de un curso menos agresivo. Los que sí son muy agresivos y difíciles de dar son los del sigmoides, ese es el segundo lugar, ¿no? Y en el ciego es relativo, está intermedio entre los dos. Lesiones isquémicas, esta es una lesión isquémica, ¿no? ¿Por qué? Porque es una sola lesión ulcerosa coalescente. Obviamente hay que ver con la patología, con la clínica del paciente, los bordes, obviamente es en ancianos. Este es el adenoma del que estábamos hablando, este es un pólipo adenomatoso, ¿no? Aquí tiene pedículo, entonces se puede quitar. Aquí no tiene pedículo, es una base ancha, entonces hay que biopsiar. Y se observa que es parte glandular, ¿no?
entonces un adenoma tubular de medio. El pólipo juvenil se encuentra en adolescentes y también en niños. Y generalmente la madre refiere que es una masita que entra y sale, o sea, que lo ve a veces en el ano y después desaparece. Si ustedes hacen un tacto pueden encontrar un tumorcito ahí, entonces lo que corresponde es que es un pólipo juvenil, lo más probable un adenoma, entonces que juega como un péndulo, ¿verdad? Entonces hay que quitarlo. Ese es el tratamiento. Del tumor maligno ya hemos hablado, entonces son lesiones proliferativas, generalmente intraluminales, tienden a ocluir, a veces el paciente debuta con una oclusión por cáncer. En el exterior la causa más frecuente de oclusión intestinal baja es el cáncer de colon. Esta es una mucosectomía. Aquí se está estrangulando la lesión y se va a sacar por aquí toda la mucosa. Esta es una polipectomía, esta es una asa de polipectomía que ha abrazado y ha sacado una parte grande del pólipo, pero queda todavía algo de la base, ¿no? Entonces se la estrangula y se quema, y esto va a quitar el pólipo. Este es un pólipo, una enfermedad polipoidea, probablemente inflamatoria, y lo mismo, pólipo que se ve que quitarlo. En este caso no se necesita el asa de polipectomía, basta una pinza de biopsia. Múltiples pólipos, en este caso no hay que sacarlos uno por uno, sino hacer una mucosectomía extensa. Y se puede hacer en sesiones. Y todo esto hay que mandarlo a patología. Aquí se está haciendo la mucosectomía, se infiltra primero con adrenalina para que no haya mucho sangrado y se empieza a retirar el pólipo. Entonces, este es un área denudada, ¿no? Y hay sutura y entonces está saliendo una anastomosis. ¿Alguna pregunta para endoscopía de colon? No, está bastante claro, doctor. Perfecto. Terminamos con esto, con la enfermedad de obstrucción intestinal baja, que ya hemos visto la obstrucción intestinal como tal en el intestino delgado. Pero ahora vamos a ver la obstrucción intestinal baja y la patología más frecuente en nuestro medio, que es la enfermedad de Chagas, ¿no? Entonces, perdón por esto, este es una plática que vemos afuera, está en inglés. Solamente recordarles, ¿no?, que la enfermedad de Chagas es a través de un parásito que se llama Trypanosoma cruzi, cuyo vector es la vinchuca o vinchuca. Es muy frecuente en nuestro mes ver este parásito, es una chincha en realidad. Vive afuera del hogar, pero acostumbra a ingresar solamente para alimentarse y vuelve a salir. Entonces no basta con desinfectar la casa por dentro, sino también hay que desinfectarla afuera. También es frecuente que esté en lugares donde hay animales, principalmente aves, ¿no? Entonces, palomares, gallinas, etc. O lugares que tengan un techo de paja o ¿cómo se llama esto? Un subtecho o aleros de paja, ¿no? Ahí radican estos vectores. Y de ahí ingresan. Y sí vuelan, tienden a ir a lugares altos, entonces van al techo y del techo se dejan caer sobre el paciente. Y dependiendo de donde caen, producen la picadura. La picadura en sí no transmite el vector, sino que este parásito defeca y en las heces están los tripanosomas. Cuando infecta al humano, cuando éste se rasca, entonces al rascarse produce una solución de continuidad y ahí es donde ingresa el parásito. Esa es la forma infectiva, ¿no? Esa es la forma parasitaria y eso es lo que llamamos generalmente la parte etiológica del Chagas agudo. Esto es para un clínico, entonces este es el ciclo
¿no? Del epimastigote, tripomastigote, que son los estadios que va el parásito. En el microscopio se ve así. ¿Y dónde va el parásito? Principalmente va a infectar las células y entra al torrente sanguíneo y vía torrente sanguíneo finalmente se va a ir a ubicar hacia las terminaciones nerviosas del músculo liso. También puede agarrar el estriado. En este caso, los órganos blancos son el aparato digestivo, el corazón y el esófago, ¿no? Entonces, clásicos en el paciente, ahí es donde se aloja. Esta es la prevalencia de la enfermedad. Observen, está el Perú, también está Ecuador y la parte sur de Colombia, pero este es endémico, ¿no? Bolivia, Perú y Chile, y no escapan Venezuela, principalmente el norte de Argentina y Brasil. Entonces, estos son los países más endémicos en esta región. También vamos a encontrar en el sur de México, pero muy al sur, principalmente en la selva oaxaqueña, como quien dice, y en otros países más selváticos que serían en Centroamérica. Una vez que el Chagas ha infectado al paciente y ha hecho su enfermedad aguda, va a quedar la parte crónica, ¿no? Y puede quedar en el torrente sanguíneo, y aquí también puede ser infectivo, ya no solamente el vector, sino que también las transfusiones, ¿no es cierto? Entonces, eh, aunque últimamente ha disminuido, tanto que en algunos países se ha visto prácticamente se han considerado erradicados por esta función, por la transfusión, en nuestro país todavía sigue siendo importante, ¿ya? Al igual que en Argentina y Brasil. Entonces, las transfusiones son una causa importante del contagio de Chagas. Para algunos países, les decía, se ha reducido hasta en un 90%. En realidad, esto sale a raíz de que hay mejor calidad de vida, ya no hay mucho eh, techo con paja, etcétera, etcétera, ¿no? Las construcciones han cambiado, ya prácticamente no se usa la paja. No hay no hay muchas aves de corral, por lo menos cerca a las casas, etcétera, etcétera. Entonces está hecho que se vaya reduciendo el Chagas. Pero esto estamos hablando de la parte infectiva. Lo que todavía no ha disminuido es la parte de las secuelas, ¿no? Estamos hablando de cardiomegalia, de esofagomegalia o de dolicomegasigmoides o dolicocolon o dolicomegacolon. Y se cree que esto se presenta incluso hasta en 50 años de vida del paciente, es decir, si el 2017 han considerado prácticamente casi erradicada esta enfermedad, recién vamos a ver vamos libres de Chaga prácticamente hacia el 2000, más allá del 2050, 2060, ¿no? Entonces, todavía lo vamos a ver y va para largo. No nos interesa mucho a nosotros, pero sí esta es la parte aguda de la enfermedad, ¿no? Donde vamos a ver enrojecimiento o eritema, también podemos ver edema, ¿no es cierto? O un rash, simplemente a veces hay un rash cutáneo, dependiendo del lugar donde esté la picadura. Este es patognomónico de la vinchuca. Cuando cae a la cara del paciente, busca un tejido laxo, generalmente los párpados. Y a esto nosotros le llamamos chagoma, ¿verdad? Entonces es el signo de Romaña. Es raro encontrar en esta fase a la vinchuca. El mejor examen para esto es ver la sangre, la gota gruesa, ver la sangre y ver el parásito directamente. Pero rara vez lo vamos a ver. Nosotros vemos esta enfermedad en la fase crónica, ¿no? Entonces aquí hay una gran cardiomegalia. El índice cardíaco está evidente, ¿verdad? Entonces, generalmente la enfermedad es una miocardiopatía dilatada de todo el corazón.
afecta el marcapasos natural del corazón, entonces a veces terminan en marcapasos, etcétera, etcétera. Lo mismo en el esófago da lo mismo que en el colon. Entonces se denerva la musculatura y esto va aumentando de tamaño con el tiempo. Esto es diferente de la acalasia. Por mucho tiempo se le ha metido al grupo de las pseudoacalases, pero hoy en día son dos entidades diferentes y por definición son distintas, ¿no? En una el problema está en el esfínter, en cambio en este el problema está en el esófago. Entonces los tratamientos son diferentes. Pero a nosotros nos interesa el colon, ¿verdad? El colon. La enfermedad de Chagas se inicia aquí en el recto, por la riqueza de inervación que tiene, empieza ahí y va avanzando a proximal. Entonces, cuando nos damos cuenta, cuando está tomado generalmente todo el sigmoides, ustedes ven esta placa, aquí hay un dólico megasigma con imagen en miga de pan, es decir, ese es, ¿verdad? Este es un fecaloma. En el medio de contraste vamos a ver la cantidad de, el volumen aumentado del tamaño del sigmoides y obviamente con el contraste aquí vemos una perforación. Aquí tenemos un dólico megasigma, ¿no? El sigmoide es el que está más afectado. Estas son las proyecciones que les decía. Llega prácticamente a lo que es el ángulo esplénico. Entonces todo el colon izquierdo está dilatado. En cualquier momento este paciente se va a volvular, que es, como les había dicho, la causa más frecuente de obstrucción intestinal. Como obstrucción intestinal, entonces las bajas tenemos dos causas frecuentes, el cáncer de colon y el vólvulo de sigmoides en estas regiones endémicas del Chagas. El cáncer de colon no produce esto obviamente, sino tapa intraluminalmente y el paciente viene distendido con náuseas, vómitos tardíos, ¿no? Un dolor difuso. Se instalan más o menos al tercer día o se puede instalar una sepsis y el hallazgo pues es diferente. En cambio en el vólvulo, si ustedes se fijan, se instaura rápidamente de forma aguda con gran distensión del abdomen y lo que ha pasado es que ha girado sobre su eje el sigmoides. A esto se le llama vólvulo, como pueden ver aquí. Esto es lo que sucede en un sigmoides largo, después empieza a aumentar de tamaño y al aumentar de tamaño rota. Y al rotar puede dar 1, 2, hasta 3 vueltas, ¿no? A veces hemos encontrado hasta 5 vueltas en unos sigmoides. Y obviamente esto se ocluye. ¿Qué es lo más importante? Que aquí puede haber isquemia y necrosis y aquí puede haber perforación. Entonces, ¿cómo valoro esto? Con una rectosinoidoscopía. ¿Cuál es el gold estándar en el diagnóstico del vólvulo? La rectosinoidoscopía. Esto no nos interesa mucho, las estadísticas. ¿Cómo se presenta entonces un vólvulo de sigmoides? Constipación, ¿verdad? El paciente no elimina heces y está a 1, 2 y al tercer día se da cuenta que tampoco elimina gases. Entonces esta es la primera parte, que es de toda oclusión intestinal distal, ¿no? Que hemos comparado en la oclusión por intestino delgado. La pérdida de gases, entonces ya nos habla de un paciente ocluido. La distensión abdominal sucede casi a la vez de la constipación. El dolor es cólico, ¿verdad? Es un calambre, entonces el dolor es espasmódico, de tipo cólico, como un calambre indica el paciente. Y finalmente se va a instalar las náuseas y los vómitos. Y luego de un periodo, más o menos de 3 días o más, puede instalarse una sepsis. Este es el curso natural de la sintomatología de una oclusión intestinal baja. Aquí ustedes pueden ver entonces una gran distensión abdominal y si ustedes se acusan un poquito, entonces ahí se marca el sigmoides, ¿no? Y hay una abundante red
colateral además en la pacientita. Entonces, ¿qué le voy a hacer a esta paciente? Placa de abdomen. ¿Y cómo lo voy a tratar? Con rectosigmoidoscopia. Placa de abdomen, la imagen en grano de café, típica de un vólvulo de sigmoides. Le puede hacer una rectosigmoidoscopia rígida. Este es el sigmoidoscopio rígido. Esto se introduce a través del recto. Tiene una técnica especial. Se va insuflando con aire, entra aire por aquí y va distendiendo el colon y va avanzando a través del lumen hasta encontrarnos la roseta de torsión, es decir, el lugar donde se ha torcido. Este es un sigmoidoscopio flexible, entonces ingresa por el colon y este es lo que se ve en la luz. Entonces, ¿qué es lo que se hace primero? Una rectosigmoidoscopia. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar la roseta de torsión. Aquí está la roseta de torsión. A partir de aquí está torcido. ¿Qué voy a valorar? Que no haya necrosis o isquemia. Si está así como ustedes ven en la pantalla, que está rosadito, brilloso, aunque hay algo de edema, yo voy a introducir por aquí una sonda rectal. Y al introducir voy a producir que salga todo ese aire y todas esas heces, ¿no? Entonces se va a descomprimir y se va a detorcer. Entonces ese es el primer tratamiento para el vólvulo de sigmoides. Pero si encuentro esto, aquí hay un área de isquemia, ¿ya? Sufrimiento, hay eritema y hay microhemorragias. Entonces esto puede que no se recupere, entonces mejor operar a este paciente. Y peor si está aquí, observen, ya la mucosa está negra, entonces ya está necrótica, entonces ya ha sufrido este paciente, entonces ya no hay necesidad de meterle sonda, hay que meterlo directamente a quirófano. Aquí hay otra necrosis, aquí hay un dato de perforación, aquí ya se ha perforado, ¿no? Entonces hay una solución de continuidad, aquí hay una lesión ulcerosa. Y es clarito, se ve como una telita, aquí no se ve en la pantalla, pero se ve como una telita. Entonces este paciente ya está perforado, esto es para quirófano. Por eso se hace primero la rectosigmoidoscopia y puede ser diagnóstica o puede ser terapéutica. Esto no hay problema. Pues si decidimos operar, este es el dolicomegasigma, este es el sigmoide así de grande, ¿sí? Puede ver. Este es el tamaño del sigmoides. No se puede hacer por la laparoscopía porque esto impide en realidad insuflar, ver, detorcer. Entonces sí o sí hay que hacer una cirugía abierta y se puede hacer dos cosas: quitar todo el sigmoides y hacer una cirugía de Hartmann, como habíamos indicado antes. Hartmann es una colostomía proximal con cierre del muñón distal, ¿ya? Y sacar el sigmoides, o sea, una sigmoidectomía. Ese es Hartmann 1. Hartmann 2 es la segunda parte, es decir, reconectar este estoma con el muñón distal. Pero hemos dicho que el Chagas evoluciona, entonces lo más probable, no evoluciona, sino aumenta, ¿no? Se va extendiendo hacia proximal. Lo más probable es que entre 3 a 5 años, que es el periodo que aparece generalmente, hay una recidiva de la parte que ha quedado. Se vuelve así de grande. Entonces hay que volver a tratar al paciente. Entonces de aquí nace esta controversia, que hay que hacerle una Hartmann 1 y Hartmann 2, que se ha desechado, una colorectoanastomosis, hay que sacarle todo el colon y el ilion llevarlo al recto o parte del colon al recto. Si llevamos el ilion será una iliorectoanastomosis, es decir, ya no hay colon, solamente ilio y rectoanastomosis, o parte del colon hacia el recto. Aquí recidiva, aquí no recidiva. ¿Cuál es el problema? De aquí es la recidiva. Y de aquí es que el paciente está condenado a vivir con diarrea. No se olviden que el colon derecho es el que absorbía toda el agua. En cambio de aquí del ilion se va a ir directo al recto y del recto
lo va a evacuar, entonces el paciente se deshidrata, hay desequilibrio hidroelectrolítico, ácido, base, etcétera, etcétera. Entonces hay que tratarlo bien a este paciente. Y ante la controversia de estos dos procedimientos nace el Duhamel-Haddad, que es una técnica brasilera. Entonces, ¿qué hace? Una anastomosis del parte del colon, pero no va directo al recto, ¿ya? Sino entra por la pared. Aquí entra por la pared del parte del colon o intestino delgado, submucoso, y sale hacia el recto, y ahí se anastomosa, ¿ya? Entonces el Duhamel ahí se queda, y el paciente entonces, aunque recidive por este lado, no va a haber problema. Las heces van a venir por este otro lado. Es el Duhamel. Si no es por la paroscopía, se hace en dos tiempos, y si es por la paroscopía, se hace en un tiempo por la sutura mecánica. Y la ilio-recto-anastomosis es pues bajar el ilion hasta el recto. Aquí estamos terminando. Se baja el ilion. Este es un paciente masculino. Aquí está el escroto, los testículos. Esta es la sutura circular. Entonces el ilion está luego al recto. Observen cuánto entra. Entra más o menos unos 4 o 5 centímetros, y ahí se clampea, y ahí se dispara. Entonces ha terminado la ilio-recto anastomosis. Es uno de los procedimientos que generalmente hacemos. Muchos defienden el Duhamel. Todavía está en discusión aquí en Bolivia. Uno o dos lo hacen, pero no han presentado más de muchos casos. Y otro tanto es la ilio-recto anastomosis. Así queda la ilio-recto anastomosis. Este es el ilio, y aquí está el recto ahí abajo. Bien. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí es prácticamente lo que es el examen. No hay... No sé dónde puesto esto. Ya, entonces recapitulando, será todo colon, intestino delgado, Chagas y eso. Exacto. Genial. Muchas gracias, doctor.